conceptos básicos de funciones reales, de varias variables reales, dominio de imagen y operaciones con funciones, ¿vale? Eso es lo que tenemos en este tema. Venga, lo primero, conceptos básicos, función real de varias variables reales. Dice una función real de variables real con un dominio D mayúscula, que va a ser un subconjunto de los números reales hacia los números reales, pues es una regla que asigna a cada elemento del conjunto D mayúscula un valor real. Para el caso de varias variables, pues la generación de este concepto es el siguiente, ¿no? Se dice que una función es una función real de varias variables reales si f es una regla que a cada n valores reales, x1, x2 hasta xn, pertenecientes al dominio, pues se le asigna un valor real. Esto es, pues f es con un dominio subconjunto de Rn hasta R, pues equivalente a decir pues que un punto me va a dar como resultado una imagen de una función donde x rayita pues es el punto, ¿vale? Esto que viene aquí, bueno, una tontería realmente, ¿vale? Aquí tienes funciones reales de dos variables, ¿no? Si te pone, por ejemplo, que la función es x1, x2 igual a x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, pues lo que viene a decir básicamente es que un punto cualquiera, ¿vale? Un punto cualquiera de R2, al sustituir la primera coordenada en la x1 y al sustituir la coordenada en el x2, esta operación, que sería el cuadrado del primero y el segundo, pues tendríamos un resultado. Un ejemplo, mirar esto de aquí. Si tengo una función así, x1, x2 igual a x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, pues si me pide, por ejemplo, que calcule la imagen del punto 0, 1, pues lo que tengo que hacer es 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es, pues, menos 1. Si me piden que calcule f de, por ejemplo, 2, 1, pues lo que tengo que hacer es 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que sería 4 menos 1, que es 3. ¿Vale? Entonces, aquí hace referencia al ser r al cuadrado, pues a cualquier punto de R2, y aquí me definen lo que es la función y pues la operación que tendría que hacer básicamente sería esta de aquí, o para calcular cualquier imagen, ¿vale? Entonces, fijaros, o fíjate que al fin y al cabo es eso, que a partir de una expresión de una coordenada de un punto, lo que obtengo es un resultado, ¿vale? Un solo resultado. No obtengo un punto como resultado, obtengo un número perteneciente a ¿qué? Pues a R. Por eso me ponen aquí que el final es R, ¿vale? Si el resultado que se obtuviera sería una X y una Y, entonces el final sería R2. Y si obtuviese un resultado que fuese X y Z, pues al final obtendría un resultado en R3. Lo que pasa es que eso no va a ocurrir nunca. Una función en varias variables me tiene que dar un número de resultado. O sea, me tiene que dar de resultado siempre un número en R, ¿vale? Esa es la idea. Siempre va a ser en R, en R, en R, en R o en R, ¿vale? Otro ejemplo que tienes aquí, pues este de aquí. Resulta que ahora está definida, ¿vale? Definida de manera que, fíjate que lo que es el dominio de la función, la X está definida en ese intervalo y la Y está definida en todo R. En vez de ser R al cuadrado, la X pertenece al intervalo 0 más infinito y la Y pertenece a todo R. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo sustituir cualquier número, es decir, no puedo sustituir cualquier punto. ¿Por qué? Porque si la función es xy, logaritmo de x más e elevado a y, si sustituyo, por ejemplo, el punto 1, 5, pues yo tendría como resultado logaritmo de 1 más e elevado a 5. El logaritmo de 1 vale 0 y e elevado a 5 pues es e elevado a 5. Y este sería un resultado. Este sí he podido calcularlo, ¿por qué? Porque la x de este punto vale 1 y entonces el 1 está dentro del intervalo 0 más infinito. Si yo hubiese cogido como punto el menos 5, 1, entonces tendría que haber hecho el logaritmo de menos 5 más e elevado a 1 y resulta que el logaritmo de algo negativo pues no existe. ¿Y no existe por qué? Porque menos 5 no pertenece al intervalo 0, 1, que es el que o sea, 0 más infinito, perdón, que es el que me dice que tiene que pertenecer la X. ¿Vale?
Entonces, en este caso, el 0 más infinito, este de aquí, está restringido precisamente de esa manera, de 0 más infinito. ¿Por qué? Pues porque el logaritmo de x, ¿cuándo existía el logaritmo de x? Pues cuando lo de dentro es mayor que 0. Es decir, desde el 0 hasta el más infinito. Por eso la x tiene que pertenecer solamente a esos valores. ¿Vale? Entonces, esto que estoy haciendo aquí realmente, o esto que viene aquí realmente, pues es el dominio de la función, que luego lo veremos, pero ese es el dominio de esta función. ¿Vale? Vale. Esta era con dos variables, es decir, con dos incógnitas, con x y con y. Si tengo tres variables, x y z, o x1, x2 y x3, pues aquí, por ejemplo, tienes dos funciones. Una sería f, que es R3 hasta R. El hecho de que sea R3 significa que el x1, x2, x3 puede tomar cualquier valor, el que me dé la gana. Pues sería cuestión de sustituirlo. Por ejemplo, el punto 0, 1, menos 1, pues se sustituye en el x1 el 0, en el x2 el 1 y en el x3 el menos 1. Y e elevado a 0, ¿cuánto vale? Pues 1. Y 1 al cuadrado, ¿cuánto vale? Pues 1. Y la raíz cúbica de menos 1, ¿cuánto vale? Pues menos 1. Entonces me quedaría 1 más 1, que es 2, y 2 menos 1, pues me quedaría 1 de resultado. ¿No? Este sería el resultado de esta operación, ¿no? Si tengo un g, por ejemplo, que es este de aquí, y borro esto de aquí, y me ponen ahora esto de esta manera, pues fíjate que está definida, como tenemos tres incógnitas, que son la x, la y y la z, pues se supone que la x está definida en este intervalo, la y está definida en este intervalo, y la z sí puede tomar cualquier valor. La z puede ser todo r. Es decir, que la x pertenecería al intervalo menos 2, 2 incluido, la y pertenecería a lo que es el intervalo desde menos pi medios hasta pi, y la z pues pertenecería a todo r. Podría tomar cualquier valor. Aquí la x solamente puede tomar valores en este intervalo y la y pues solamente en este intervalo. Y en principio la han definido así pues porque han querido, no porque haya ningún tipo de restricción en la función, porque las raíces cúbicas existen siempre, las funciones trigonométricas existen siempre y los polinomios existen siempre. O sea que aquí podrían haber puesto perfectamente R3 si hubiesen querido. Pero como no han querido poner R3, pues esto sería lo que tendríamos que hacer. O sea que un punto, por ejemplo, que podríamos sustituir, o podría ser el 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque el 0, 0, 0, la x pertenece al menos 2, 2, la y pertenece a menos pi medio pi, y el 0 pertenece a todo r. Entonces, ¿cuánto valdría g de 0, 0, 0? Pues raíz cúbica de 0 por el seno de 0 más 2 por 0. Y esto saldría pues 0, porque raíz cúbica de 0 es 0, 0 por el seno de 0 es 0, y 2 por 0 es 0. Así que ¿Y saldría el cómo resultado. se sabe que el 0 pertenece a menos pi medio pi? Porque si esto es negativo y esto es positivo, pues 0 tiene que estar en medio. ¿Vale? El 0 tiene que estar en medio sí o sí. Piensa que pi aquí, en este intervalo, el pi representa por 3,14, 15, 92, o sea, en lo que vale el número pi. No, pero cuando se sustituye dentro de una función trigonométrica, de un seno, de un coseno, de una tangente, pasa de valer 3,14, 15, no sé qué, a ser un ángulo. Entonces, realmente el intervalo te lo están poniendo aquí como menos pi medio y pi, porque como ángulo esto sería menos 90 grados y esto sería pues 180 grados. Entonces está entre menos 180 grados y 180 grados porque está representando un ángulo. Si no estuviese en una función trigonométrica y estuviese en cualquier otra función, entonces se utilizaría el pi como 3,14. ¿Y por qué es trigonométrica? Porque tiene un seno. Las funciones trigonométricas son la de seno, coseno, tangente. Esas son las funciones trigonométricas. Vale. ¿Vale? Entonces, está puesta de esta manera, pues por eso mismo. Pero vamos, que ya te digo, podríamos haber cogido, yo qué sé, cualquier punto. Entre menos 2 y el 2, pues el 1 me vale. Entre menos pi medio y pi, pues pi medio, por ejemplo, me valdría también, porque está entre menos pi medio y pi. Y aquí, pues cualquier número, yo qué sé, el 10. Pues esto podríamos haberlo también calculado. ¿Cuánto es esto? Pues la raíz cúbica de 1 por el seno de pi medio más 2 por 10. Raíz cúbica de 1 es 1, 1 por el seno de pi medio, el seno de pi medio es 1 también, así que 1 por 1 es 1, más 2 por 10, porque serían 20. Entonces me sale 21 el resultado de esto.
El tema es que siempre me sale un número. Y ese número, pues, depende, ¿sabes? Por eso, porque me tiene que salir un número real, uno solo. ¿Vale? Si hubiésemos cogido algo que no está en el intervalo, en este caso existiría, pero al no estar en los intervalos que me están definiendo, pues no debería haberlo cogido. Es decir, yo podría coger el punto, por ejemplo, -10, 0, 5 y se puede calcular este punto. Es decir, este punto de aquí se puede calcular. ¿Por qué? Porque g de -10, 0 y 5 se puede hacer. Raíz cúbica de -10 por el seno de 0 más 2 por 5. Claro, el raíz cúbica de 10 no va a dar exacto, pero el seno de 0 es 0. 0 por lo que sea se iría y me quedaría 2 por 5, que es 10. Me saldría un resultado, pero el problema es que yo este punto no puedo utilizarlo. ¿Por qué? Porque el 10 no entra dentro del intervalo -2, 2. Está fuera. Entonces, aunque yo pueda calcularlo, la función está limitada de alguna manera a que yo use solamente esos puntos. ¿Vale? Entonces no puedo. O sea, este punto no debería haberlo calculado. O sea, este punto, al no pertenecer aquí, pues no debería utilizarlo, no podría utilizarlo, aunque se pueda calcular. ¿Vale? Eso es a lo que me refiero. Vale. ¿Vale? Venga, pues sigo. Venga, pues ya hemos visto lo que es una función de varias variables, es decir, una función con varias incógnitas y cada incógnita pues va a estar definida en una zona y cada una de esas zonas pues va a ser el dominio de definición de la variable, ¿vale? Entonces, ¿qué es el dominio? Pues mira, el dominio sería pues el conjunto de mayúsculas, es decir, en donde existe cada una de las variables, ¿no? La imagen de un elemento que va a ser, pues el resultado que obtengamos, es decir, lo que hemos calculado antes, por ejemplo. ¿Qué es el dominio maximal? El dominio maximal sería el máximo dominio posible, ¿vale? Es el mayor de todos los subconjuntos. ¿A qué me refiero con dominio maximal? Por ejemplo, mira, aquí tiene una función en la que lo que son las componentes pues son polinomios. X1 al cuadrado es un polinomio, X2 al cuadrado es un polinomio. El dominio de un polinomio siempre es todo R. Por lo cual el dominio maximal de esta función pues sería todo R. ¿Y cuál es el dominio en realidad? El dominio es el que me pongan aquí. Si aquí me ponen R2, pues el dominio de la función es R2. Y si yo sé además que los polinomios tienen de dominio todo R, pues el dominio maximal también es R al cuadrado en este caso. Sin embargo, si me voy a la función anterior, a la que hemos hecho antes, aunque yo sepa que raíz cúbica de X tiene dominio todo R, que el seno de Y tiene dominio todo R y que 2z por ser un polinomio también tiene dominio todo R, a mí no me han puesto aquí todo R y todo R, sino que esta me la han limitado y esta me la han limitado. Entonces, aquí se supone que en este la variable X, que va desde el -2 hasta el 2, el dominio maximal sería todo R porque puede existir siempre. Pero, sin embargo, lo que es el dominio sería desde -2 hasta 2. Solo en ese tramo. Ahí está, porque está definido de esta manera. Entonces, hay que diferenciar, habría que diferenciar entre lo que es dominio maximal y lo que es dominio normal. O sea, hay un dominio que es lo que me viene, digamos, escrito aquí en el principio, y hay un dominio maximal que sería el máximo posible por ese tipo de función. Vale. ¿Vale? Y luego está la imagen de la función. Una cosa es la imagen de un elemento, que sería el resultado de sustituir el punto en la X, en la Y, en la Z, o en el X1, en el X2, en el X3, el resultado, el número que me sale al final. Y otra cosa es la imagen de la función, que la imagen de la función pues sería el conjunto de todos los resultados posibles. El conjunto de todos los resultados posibles. Es decir, si yo sustituyera todos los números del dominio, obtendría una serie de números de resultados, pues el conjunto de todos esos resultados que yo obtengo sería la imagen de la función. En una función, por ejemplo, de una sola incógnita, cuando hacemos una función en una variable, pues yo podía hacer una función así. Yo pintaba un eje de coordenadas, este es el eje X, este es el eje Y, y yo hacía algo así, y si esto empieza aquí y esto termina aquí, pues esto tiene un resultado, esto tiene un resultado, cada X que yo coja obtiene un resultado, es decir, la imagen sería pues el conjunto de todos los resultados posibles. ¿Y cuáles son todos los resultados posibles? Pues todos los valores que hay de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo este número, me sale este. Si yo sustituyo este número, me sale este. Si yo sustituyo este número,
me sale este número me sale este número me sale este. Y cada uno de esos es una altura. Esto es una altura, esto es otra altura, esto es otra altura, esto es otra, esto es otra. Entonces me van saliendo aquí una serie de números. Todos esos números que me salen de resultado es la imagen. O sea, el conjunto de todas las posibles soluciones. ¿Vale? Vale. ¿Y eso Pues cómo se sabe? no lo puedes saber a no ser que lo pintes. O que, por ejemplo, imagínate que te ponen una función así. Si te pongo una función de esta manera, f de xy con dos incógnitas y te pongo x al cuadrado más y al cuadrado, tú piensas que como algo al cuadrado siempre es positivo y algo al cuadrado siempre es positivo, si sumas dos cosas positivas, te va a salir positivo sí o sí, por narices. Lo mínimo que te puede salir aquí es 0. ¿Por qué? Pues porque si la x valiese 0 y la y valiese 0 también, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado te saldría 0 de resultado. El resto de valores todos van a ser mayores que 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la imagen de la función, de esta en concreto, pues iría desde el 0 hasta el más infinito. O sea, esta función existiría del 0 para arriba siempre. ¿Por qué? Porque lo mínimo que puede valer es 0 y de ahí para arriba. Y eso también sería su dominio, ¿no? Claro. No, el dominio de esta función sería todo R. ¿Por qué? Porque yo en la X puedo sustituir el número que me dé la gana y en la Y puedo sustituir el número que me dé la gana. Vale, la imagen es como el resultado. Claro, la imagen es el resultado, exacto. La imagen hace referencia a la cuenta ya hecha, mientras que el dominio hace referencia pues, a los números o a los posibles números que yo puedo sustituir en la X y en la Y. ¿Vale? Pues esto sería el dominio maximal, la imagen de un punto y la imagen pues completa, ¿no? La imagen de toda la función entera. Entonces, en esta función, por ejemplo, de aquí, que es x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, aquí el dominio ya dicho, el dominio sería todo r al cuadrado y todo r al cuadrado, el dominio maximal. En cuanto a la imagen, pues aquí puedes tomar valores positivos, valores negativos o cero. ¿Por qué? Porque si las dos x fuesen iguales, el resultado saldría 0, porque algo al cuadrado menos algo al cuadrado que sea igual te va a dar 0. Si la x1 es más grande que el x2, pues x1 al cuadrado va a ser más grande que x2 al cuadrado y por tanto al restarlo te daría un resultado positivo. Pero es que si x1 es más chico que el x2, al restar algo chico al cuadrado menos algo grande al cuadrado te va a salir negativo el resultado. Por eso te dice que como la imagen puede ser positiva, negativa y 0 también, pues entonces la imagen en este caso sería todo R. Porque puedes tomar valores positivos, valores negativos o 0. ¿Vale? Entonces tienes que tener en cuenta para estudiar la imagen si puede ser positiva en algún momento, si puede ser negativa en algún momento o si puede ser 0. Básicamente eso es lo que tendrías que hacer. Me van a preguntar la imagen de f, ¿no? No la de un elemento. Para pedir la imagen de la función. ¿Vale? Entonces, la primera, por ejemplo, resulta que me ponen una función que va desde la x, o mira, la copio. Yo de ahí, por ejemplo, el dominio maximal lo entiendo bien, pero la imagen yo por mi cuenta no sabría decir si puede ser positivo, negativo o 0. Vale, pues vamos a hacerlo, espérate. Si tengo algo así. O sea, aquí lo hice del tirón, pero ¿yo cómo lo puedo saber? Claro, por eso te digo, mira. Habría que hacer algo, ¿no? Claro. No, realmente no hace falta hacer nada. Mira, el dominio de la función, pues el que me dan, ¿no? Desde el 1, 7 hasta todo R. Sin embargo, el dominio maximal de la función, como esto es una exponencial, las funciones exponenciales, su dominio siempre es todo R, y esto al ser un polinomio, pues su dominio también es todo R. Por tanto, la suma de dos cosas que sean todo R, pues también van a ser todo R al cuadrado. ¿Vale? Entonces, este es el dominio maximal. Ahora, la imagen de la función. La imagen de la función es que las exponenciales, lo que tú tienes que saber es que un exponencial siempre es positivo. Siempre es positivo. Pero un polinomio, y en este caso un polinomio a secas sin estar elevado a nada, un polinomio puede ser positivo, o sea, x2 puede ser positivo, x2 puede valer 0 o x2 puede ser negativo. ¿Vale? Entonces, si a mí, por ejemplo, me pusieran un punto que fuese el 0,3, pues entonces el resultado de esto, g de 0,3, ¿qué valdría? Pues e elevado a 0 más 3, que sería, pues, e elevado a 0 es 1 y 1 más 3 es 4. Esto es positivo. Pero es que si te pongo el punto 0 menos 3,
Entonces tendría e elevado a 0 menos 3, que como esto vale 1, 1 menos 3 saldría menos 2, que es negativo. Y si te pusiese el punto 0, 1, de hecho 0 menos 1, pues entonces tendría e elevado a 0 menos 1, y como esto vale 1, 1 menos 1 vale 0. Tengo posibilidad de que la función me salga algo positivo, tengo posibilidad de que la función me salga algo negativo y tengo posibilidad de que la función me salga 0. Por tanto, ¿cuál es la imagen? Pues todo R. Vale. Porque me puede salir algo positivo, algo negativo y... En la X podrías haber puesto algo negativo también, ¿no? Sí, si hubiese querido, sí. Vale, vale. ¿Vale? Lo que pasa es que si pongo aquí, si pongo un punto, por ejemplo, negativo, menos 1, 0, pues me habría salido de resultado g de menos 1, 0, pues e elevado a menos 1 más 0, que sería lo mismo que e elevado a la menos 1, que es 1 partido de e. Y 1 partido de e es positivo. Eso no se puede hacer con la calculadora. Eso se puede hacer con la calculadora, sí. 1 partido de Pero no sale nada. Esto te va a salir 0, nada. algo. Te va a salir 0, algo. Que como es 0, algo positivo, pues mayor que hacer. Vale. ¿Vale? O sea que sí que es positivo. Venga, y el otro te dan una función que es una fracción, ¿vale? Este también lo voy a copiar. Entonces, pues tenemos algo así. El dominio de la función, pues tal y como me viene, es r al cuadrado. El dominio de la función, pues es r2. Y el dominio maximal de la función, como es una fracción, pues yo debería igualar el denominador a 0, es decir, ver si el denominador puede ser 0 o no. ¿Por qué? Porque si el denominador puede ser 0, automáticamente el dominio sería todo R menos ese número que me saliera 0. O sea, esos números, esas coordenadas que me diesen 0 en el resultado. La pregunta es, ¿algo al cuadrado más algo al cuadrado puede ser 0 alguna vez? O sea, ¿algo positivo más algo positivo puede ser 0 alguna vez? Sí, cuando es 0, ¿no? Si la x1 valiese 0 y la x2 valiese 0, entonces esto sería 1 partido de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, y esto saldría 1 partido de 0 que no existe. Entonces el dominio de esta función, aunque aquí ponga R2, el dominio de esta función no puede ser R2. El dominio de esta función tiene que ser R2 menos el punto 0, 0. Porque 0 al cuadrado más 0 al cuadrado da 0 y algo entre 0 pues no existe. Entonces aquí el dominio de la función no puede ser R al cuadrado, es decir, no puede ser esto. Tiene que ser R al cuadrado menos el 0, 0. Así que esto de aquí no puede ser así. Esto de aquí tiene que ser R al cuadrado menos el 0, 0. Y aunque te diga que es R al cuadrado, se cambia. Ahí está. Aquí te ponen R al cuadrado, pero está mal definido. ¿Pero Porque es no un puede ser problema R del al cuadrado, ejercicio vale o es para que cualquier. nosotros lo digamos? ¿El qué dice? ¿Es un problema que el ejercicio está mal hecho o es para que nosotros No, es lo para que digamos? vosotros os deis cuenta. Oh, vale. Para que vosotros os deis cuenta que el dominio de la función y el dominio maximal de la función, en este caso tiene que ser el mismo y no es este, sino que sería R al cuadrado menos el 0, 0, porque en el 0, 0 no puede pasar, no me puede pasar esto, no existe ese resultado. Vale. Ahora, 1 partido de x al cuadrado más x al cuadrado, el tema de la imagen de la función. El tema de la imagen de la función, esto, algo al cuadrado más algo al cuadrado, si quitamos el 0, 0, que hemos dicho que no puede incluirse como solución, ¿cómo va a ser siempre esto? Pues esto siempre va a ser positivo. O sea, 1 partido de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, como esto de aquí abajo, si la x no puede valer 0 ni 0, el x2 siempre va a ser positivo, pues algo positivo entre algo positivo siempre va a ser positivo. O sea, esta función no puede valer ni 0, porque para que valiese 0, lo de arriba tendría que ser 0 y no puede serlo. Y tampoco puede salirme negativo, porque si algo al cuadrado es positivo, algo al cuadrado es positivo y encima se está sumando, dos cosas positivas que se sumen, tiene que dar de resultado positivo sí o sí. Así que esta imagen, ¿cuál va a ser? Pues desde 0 hasta más infinito, o R positivo, también se suele escribir, se puede escribir como R positivo, que sería pues, indicar pues, que los resultados van a ser siempre positivos, básicamente.
Vale. ¿Vale? Entonces, o desde 0 a más infinito o R positivo, ¿vale? Ya digo. Venga. Siguiente cosa. Operaciones con funciones. Bien. ¿Qué es esto de operaciones con funciones? Pues eso, sumar, restar, multiplicar por dos funciones o multiplicar una función por un número o dividir una función entre otras. Esas son las operaciones que podemos hacer con funciones. ¿Y cómo se representa? Pues te dice que la suma de la función f con la función g va a ser igual a un dominio en todo R, donde el dominio será pues, un punto y todo R pues, será la suma de las funciones, que básicamente es poner la primera función y poner la segunda función y sumar los resultados, ¿vale? Esa sería la suma. En el producto, pues lo mismo, se multiplican los resultados. En el producto por un número, pues el número se multiplicaría por el resultado de la función. Y en el cociente de funciones, pues se dividiría la función de arriba entre la función de abajo. Lo único que aquí habría que tener cuidado, porque al ser una división, una fracción, pues el denominador no podría valer cero. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dominio de la función habría que tener cuidado con él, porque puede ser que la función de abajo valga cero en algún momento y entonces ese momento, ese punto, pues tendríamos que excluirlo de lo que es el dominio. Vale. ¿Vale? Entonces, ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Te pones aquí dos funciones y te pide pues la suma, el producto, el cociente y multiplicar por -7. ¿Vale? Voy a copiar entero esto. Lo primero es hacerla, ¿no? ¿Hacer qué? Las funciones. Sí, bueno, ahora lo vemos. Borro esto de aquí. Copio esto de aquí. Esto no. Esto. Tengo dos funciones. Tengo una función f y la función g. La función f es esta de aquí, que es pues básicamente un polinomio menos otro polinomio. Y tengo una función g, que es una función exponencial con un polinomio y encima pues está al cuadrado. ¿Vale? Entonces, si me pide que determine f más g, lo que tengo que hacer es escribir la función f, que es esta de aquí, más la función g, que es esta de aquí. Entonces yo lo que tendría que hacer con esto es operarlo si se pudiese operar, que aquí no se puede porque x al cuadrado no hay ninguna otra, y al cubo no hay ninguna otra porque esta es y al cuadrado, o sea que el y al cubo se quedaría como está, luego tengo el e elevado a x que se quedaría como está, y tengo el y al cuadrado que se quedaría como está. Entonces esta es mi función nueva, o sea la función suma es esta función de aquí. Lo que tienes que saber tú es que si a mí me piden que haga f de g, la suma, por ejemplo, de un punto, el punto 0, 0, hacer f más g de 0, 0, lo puedes hacer o directamente aquí, es decir, como 0 al cuadrado más 0 al cubo más e elevado a 0 más 0 al cuadrado, que esto y esto sería 0 y e elevado a 0 es 1, o lo puedes hacer haciendo f de 0, 0 por un lado y g de 0, 0 por otro, ver que sale esto y sumarlo. Es decir, f de 0, 0, ¿qué saldría? Pues 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que sería 0, más g de 0, 0, ¿qué saldría? Pues e elevado a 0, que es 1, y 0 al cuadrado, que es 0, y 1 más 0, pues es 1, y entonces 0 más 1 es 1. Y tendría que salir lo mismo. Vale. ¿Vale? Otra cosa, ¿cuál es el dominio maximal de esta función? Pues todo R. Porque el dominio sería, perdón, R al cuadrado, ¿no? Todo R al cuadrado. ¿Por qué? Porque un polinomio va a existir siempre. El dominio de esta y de esta también todo R. R2, ¿vale? Sería el dominio de las dos. Pues si el dominio de F es R2 y el dominio de G es R2, el dominio de la suma también tiene que ser R2. Vale. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la imagen de F? La imagen de F, como esto está al cuadrado y esto está al cubo, y algo al cubo puede valer positivo o negativo, pues el resultado de esto puede ser positivo o negativo. Es decir, la imagen del primero, de F, es todo R. Ahora, ¿cuál es la imagen de G? Pues como e elevado a x siempre es positivo y y al cuadrado siempre es positivo y la suma de estas dos cosas siempre va a ser positiva, pues esto va a ir desde el 0 hasta el más infinito. O sea, va a ser la parte positiva, R positivo. En las imágenes nunca se pone R2, ¿no? No, la imagen es un número de resultado y si es un número tiene que ser R solo. Vale.
¿Vale? Entonces, esta sería la imagen del primero es R y la imagen del segundo es R positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la imagen de la suma, la imagen de F más G, pues tiene que ser la intersección de estos dos. Es decir, tiene que ser lo más restrictivo. Si uno tiene todo R como resultado y el otro tiene todo R más, o sea, R positivo, pues esto tiene que ser R positivo de resultado. Vale, lo que coincide. ¿Vale? Tiene que ser pues eso, el más restrictivo de todos, Vale. ¿vale? Entre otras cosas, porque imagínate, acabamos de coger el 0, 0, ¿no? Aunque bueno, espérate un momento, porque si la imagen del... No, no, en vez del más restrictivo tendría que ser al revés, el menos restrictivo. Tendría que ser todo R. ¿Por qué? Porque si yo te cojo un punto que fuese el 0 menos 10, por ejemplo, o sea, f de 0 menos 10, o sea, de 0 menos 10, no, de 0 10. Borro este menos. Vale. ¿Vale? Si pongo el 0 10, sería f de 0 10, me saldría pues 0 al cuadrado menos 10 al cubo, que esto saldría pues menos 1000. Y en el caso del segundo, del g, como es e elevado a x más y al cuadrado, pues g de 0, 10 sería e elevado a 0 más 10 al cuadrado. Y esto saldría pues 1 y esto sería 10 al cuadrado 100, pues 101. Entonces, si sumamos las dos funciones, f más g, tendríamos que hacer menos 1000 más 101, que me saldría pues menos 899, ¿no? Me saldría negativo. Entonces no puede ser la imagen lo que había puesto antes, R más, porque R más sería positivo nada más. Claro. ¿Vale? Entonces me tengo que quedar con el R. Vale. ¿Vale? Esa sería la suma, ¿no? Luego está la multiplicación, f por g. Pues si hago f por g, pues lo que tengo que hacer es multiplicar x al cuadrado menos i3 por e elevado a x más i al cuadrado. Que también puedes hacer, si tienes que calcular la imagen de un punto, o calcular la imagen en f, calcular la imagen en g y multiplica los dos resultados. ¿Entiendes? Sí, lo Borro, mismo. borro y lo hago. Venga, borro y lo hago. Hemos dicho pues que si tengo que hacer f por g, pues pongo f, que es x al cuadrado menos i al cubo, pongo g, que es e elevado a x más i al cuadrado, y multiplico todos con todo. X al cuadrado por x, pues es x al cuadrado por x. X al cuadrado por i al cuadrado son x al cuadrado por i al cuadrado. Menos i al cubo por e es menos i al cubo por e elevado a x. Y menos i al cubo por i al cuadrado, como son potencias de la misma base, se pone en la misma base y se suman los exponentes. Me saldría algo así. Entonces, si quiero calcular f por g de un punto del 0, 0, pues entonces, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar 0 al cuadrado por e elevado a 0, más 0 al cuadrado por 0 al cuadrado, menos 0 al cubo por e elevado a 0, menos 0 a la quinta. ¿Y esto qué sale? Pues esto sale 0, porque 0 por lo que sea 0, 0, 0 y 0. Ahora, si hubiese hecho f de 0, 0 por un lado, g de 0, 0 por otro, y multiplico, pues sería 0 al cuadrado menos 0 al cubo, que es 0, y luego g sería e elevado a 0 más 0 al cuadrado, que sería e elevado a 0, 1 más 0, que es 1, y luego si multiplico, pues f de 0, 0 por g de 0, 0, me saldría 0 por 1, que es 0, que es lo mismo que si lo hago por el otro lado. ¿Vale? Vale. Luego está la división, f entre g. Pues vamos a hacer f entre g. Venga, f entre g, pues lo mismo. F entre g sería poner una fracción y arriba poner f, que es x al cuadrado menos y al cubo, y abajo poner g, que sería e elevado a x más y al cuadrado. ¿Vale? Entonces, fíjate ahora en lo que ocurre con el dominio de esta función. El dominio de esta función pasa a ser, al ser una fracción, pues tendríamos que ver cuándo lo de abajo vale 0. E elevado a x más y al cuadrado, pues cuándo vale 0 esto. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿esto vale 0 alguna vez? Sí, no Vale, sé.
voy a hacer una cosa. Voy a pasar esto que es positivo al otro lado restando, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿algo exponencial puede salirme negativo? No. No, entonces esto no tiene solución. Esta ecuación no tiene solución, esta. Y si no tiene solución, es decir, nunca puede valer 0, pues el dominio de esta función, en concreto de la f partido de g, pues sería en este caso pues R2. ¿Vale? El dominio de la división de fg. ¿Por qué? Pues porque lo de abajo no puede valer 0. Ahora, si lo de abajo hubiese podido valer 0, ¿cuál sería el dominio? Pues sería todo R2 menos las soluciones que me diesen de esa ecuación. ¿Sí? Vale, sí. Vale, entonces, en la división si me ha salido esto, ¿vale? Si me ha quedado esto de aquí la división, pues si quisiera hacer f partido de g de un punto del 0, 0, por ejemplo, pues ¿qué tendríamos que hacer? Pues 0 al cuadrado menos 0 al cubo y e elevado a 0 más 0 al cuadrado. ¿Y cuánto es 0 menos 0? Pues 0. ¿Y cuánto es e elevado a 0? 1. 1 más 0, 1. Y 0 entre 1, pues 0. Saldría de resultado 0. La imagen. Al menos de esta, ¿vale? Si quisiéramos hacer f partido de g de otro punto, de por ejemplo 1, 1, 1, bueno, 1, 1 no, voy a poner 1, 3, pues tendríamos 1 al cuadrado menos 3 al cubo partido de pues e elevado a 1 más 3 al cuadrado. Entonces esto saldría 1 al cuadrado es 1 menos 3 al cubo, que son 27, partido de e elevado a 1, que es e más 9, y como 1 menos 27 es menos 26, partido de e más 9, pues me saldría lo de abajo positivo, lo de arriba negativo, o sea que esto es negativo. O sea que tengo un valor que es positivo, o sea que es 0, tengo un valor que es negativo y también puedo conseguir un valor que sea positivo, por ejemplo, pues el 1, 0. El punto 1, 0 lo cumpliría. Vale. Bueno, si hago el f partido de g de 1, 0, pues me saldría 1 al cuadrado menos 0 al cubo partido de e elevado a 1 más 0 al cuadrado, que esto saldría 1 y esto saldría e, y esto es mayor que 0, con lo cual tengo las tres posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la imagen, por ejemplo, de la división, en este caso, de f partido de g, pues es todo r. Porque puedo sacar positivo, o sea, puedo sacar positivo, puedo sacar negativo y puedo sacar 0. Javi, ¿tú tienes por ahí algún documento de los dominios de cada función? Documentos no, pero tengo un vídeo, si quieres luego te lo paso, pero tengo dos vídeos de funciones de una variable. Vale, bueno, me sirve igual, ¿no? Porque Sí, el dominio... le echa un vistazo y ya está. Vale, porque es que no me acuerdo. Ahora te paso yo el enlace. Vale. ¿Vale? Venga, y quedaría por último, pues, el menos 7 por f, que sería otra operación más, ¿no? Que se podría hacer con esto. Menos 7 por f. Borro esto de aquí. Subo un poco. Venga, pues menos 7 por f, que es el último. Menos 7 por f consiste en multiplicar menos 7 pues, por la función f, que sería x al cuadrado menos y al cubo. Entonces esto me quedaría pues menos 7x al cuadrado más 7y al cubo. O sea que si quiero calcular, por ejemplo, menos 7f de un punto que sea 0, 1, pues ¿qué tendríamos que hacer? Pues sustituir directamente pues aquí, ¿no? En menos 7 por 0 al cuadrado más 7 por 1 al cubo. Que esto sería 0 y que esto saldría por 7. ¿Vale? También podríamos haber hecho menos 7 por f de 0, 1, lo podríamos haber hecho poniendo menos 7 y calculando f de 0, 1, que sería por 0 al cuadrado más menos 1 al cubo, aquí en paréntesis, no aquí. Y entonces, como esto sale menos 1, pues me quedaría menos 7 por menos 1, que sería pues 7, el mismo resultado. O sea, que lo haga por un lado o lo haga por otro, me tiene que salir lo mismo, ¿vale? Esa es la historia de esto. ¿Y cuál es mejor? ¿Directamente o Da igual, por parte? el que prefiera, no sé, me da lo mismo. Vale. ¿Vale?
Pues nada, aquí abajo pues tienes hecho lo mismo que te he hecho yo ya, vaya, la suma, el producto, el cociente, que además te dice aquí que está bien definida porque el denominador no puede valer cero, cosa que ya habíamos dicho antes, y luego el menos 7F que también lo tienes aquí.